Hola, ¿cómo estáis? Mi nombre es Emil para los que estáis por primera vez en mi canal y hoy os traigo unos monederos con forma de pirámide. Son unos monederos bastante fáciles de tejer, se tejen solo a base de puntos bajos, aunque tienen un poco de peculiaridad aquí en la parte de la tapa y tienen una medida de 10 centímetros de alto. Tiene una forma bastante original, yo creo que es un detalle también bastante original y los materiales que he utilizado para realizar los monederos son aproximadamente 30 gramos de este tipo de hilo de 100% algodón que el fabricante recomienda tejer con un ganchillo de 3 a 4 milímetros y los he tejido con este ganchillo de 4 milímetros. Bueno, también vamos a necesitar un botón con unos 20 milímetros en diámetro o 20 milímetros de largo si utilizáis ese tipo de botones, que yo creo que quedan mucho mejor para ese tipo de monederos. Y bueno, vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar con el monedero y tenéis que saber que el monedero se empieza a tejer desde la parte de la tapa. Y lo que vamos a hacer es empezar con un anillo mágico alrededor del cual vamos a hacer la primera vuelta. Así que doblamos así el hilo que forme este círculo con el cabo por debajo del hilo que viene del ovillo. Introducimos por el medio del círculo, sacamos hilo y levantamos una cadeneta. Y bueno, alrededor de este círculo vamos a levantar entonces la primera vuelta. Primero empezando con dos puntos bajos, introducimos por el medio del círculo. Sacamos hilo y cerramos los dos puntos que tenemos en el ganchillo. Este es el punto bajo. Otra vez por medio sacamos y cerramos. Y ya tenemos dos puntos bajos. Levantamos dos cadenetas, una y dos. Y otra vez por medio del círculo levantamos otros dos puntos bajos. Uno y 2. Y esta es la primera vuelta con la que empezamos la tapa. Lo que vamos a hacer es tirar del cabo para cerrar del todo la vuelta. Y vamos a dar la vuelta girando el tejido. Y bueno, a partir de ahora todas las vueltas de la tapa van a empezar así. Levantando una cadeneta. Y en el primer punto, veréis, este es el primer punto. Esta es la cadeneta. Y este es el primer punto, aquí. Vamos a levantar un punto bajo. Luego vamos a levantar una cadeneta de separación, saltamos el siguiente punto y llegamos al centro, donde tenemos las dos cadenetas de separación. Y aquí vamos a hacer un aumento de un punto bajo, dos cadenetas de separación y por medio del mismo espacio otro punto bajo. Luego terminamos la vuelta con cadeneta de separación, otra vez saltamos un punto y en el último punto bajo, aquí, levantamos otro punto bajo. Y bueno, ya tenemos dos vueltas. Vamos a continuar y con la tercera. Giramos, levantamos una cadeneta otra vez y en el primer punto, aquí, hacemos un punto bajo. Levantamos cadeneta de separación y en la cadeneta de separación de la vuelta anterior, aquí levantamos un punto bajo. Es decir, a partir de ahora vamos a trabajar solo las cadenetas de separación entre el aumento y el punto de inicio y de final. Así que levantamos cadeneta de separación, saltamos el siguiente punto y llegamos al centro, donde otra vez hacemos un aumento de punto bajo, dos cadenetas y otro punto bajo en el mismo espacio. Continuamos, cadeneta de separación, saltamos un punto bajo y aquí en el siguiente punto hacemos punto bajo, cadeneta de separación y otra vez en el último espacio, aquí en el último punto bajo, hacemos otro punto bajo. Y eso es lo que se repite en todas las vueltas. Así que damos la vuelta y continuamos con la siguiente. Levantando cadeneta, un punto bajo siempre en el primer punto bajo. Para empezar la vuelta. Cadeneta de separación y empezamos con punto bajo en la cadeneta de separación de la vuelta anterior. Cadeneta de separación,
punto bajo, cadeneta y llegamos al centro, donde hacemos un punto bajo, 2 cadenetas y otro punto bajo para el aumento del centro. Continuamos, cadeneta, punto bajo, cadeneta, punto bajo, terminamos con cadeneta y punto bajo en el último punto. Y esta es la cuarta vuelta. Bueno, tenemos que continuar así hasta la vuelta número 8. Con el mismo orden, y en la vuelta número 9 lo que vamos a hacer es el ojal también para el botón. Así que continuamos con la siguiente vuelta, otra vez de la misma manera. Giramos, cadeneta de separación, punto bajo, cadeneta, punto bajo, cadeneta, punto bajo. Así continuamos hasta el centro, donde otra vez hacemos el aumento. Y así continuamos hasta la vuelta número 8. Bueno, una vez tengamos las 8 vueltas, lo que vamos a hacer es continuar y con la última, la 9ª vuelta, en la que vamos a empezar otra vez con cadeneta de separación. En el primer punto bajo hacemos un punto bajo y continuamos otra vez hasta el centro de la tapa, donde hacemos el aumento con punto bajo, cadeneta de separación, punto bajo, cadeneta de separación, punto bajo y continuamos. Bueno, llegamos hasta el centro. Aquí lo que vamos a hacer es cadeneta de separación y en medio aquí, en vez de hacer 2 puntos bajos con 2 cadenetas, vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. En caso de que uséis el mismo tipo de botón que estoy utilizando yo, y con ese botón sí que pasa por medio del agujero. Pero si utilizáis los botones convencionales, tendréis que añadir 2 cadenetas más en la vuelta anterior, en la octava, y luego hacer 6 puntos bajos. Continuamos con cadeneta de separación y otra vez punto bajo en el siguiente espacio, y con eso terminamos y la última vuelta. Llegamos hasta el final, cadeneta de separación. Aquí en el último punto bajo hacemos un punto bajo más. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Vamos a levantar, mirad, tenemos que levantar, o sea, en este caso vamos a levantar 20 cadenetas que equivalen a 2 por 9, 18, ya que son 9 las vueltas, es decir, un punto por cada vuelta, multiplicando por 2 más 2 cadenetas adicionales. Así que 2 por 9, 18 más 2, 20. Si fuera más grande la tapa o más grande el monedero, por ejemplo, si tuviésemos una tapa con 15 vueltas, multiplicamos por 2, 30, más 2 cadenetas adicionales, serían 32 las cadenetas que tendríamos que levantar. En este caso son 20. 1, 2, 3, 4, 5, 19 y 20. Lo que vamos a hacer es buscar el primer punto bajo de la tapa de la última vuelta. Hacemos un punto deslizado y vamos a girar hacia nosotros la cadeneta para continuar trabajando la cadeneta, no la tapa, sino la cadeneta. Para ello levantamos una cadeneta y vamos a continuar con un punto bajo en cada cadeneta por delante. Así que hacemos un punto bajo aquí, en la siguiente cadeneta, aquí otro punto bajo. Continuamos con puntos bajos hasta tener toda la cadena. Llegamos hasta el final de la cadena, esta es la última cadeneta, y vamos a continuar con la tapa. De cada vuelta tenemos que sacar un punto, empezando primero aquí en el primer punto, levantamos un punto. Luego, los espacios están muy definidos de las cadenetas que hemos levantado en el aire, así que cada hueco que se forma aquí en el borde sería un punto. Por eso hemos calculado un múltiplo de 2, o sea, perdón, multiplicado por 2 más 2 cadenetas. Así que aquí 1, 2, 3, 8, más el primer punto que pusimos en
el punto bajo son 9. Luego el centro lo saltamos, este centro aquí lo saltamos. Jalando por medio el cabo con el que hemos iniciado la primera vuelta, continuamos con el siguiente punto bajo aquí en este espacio, después del centro de la tapa. Y otra vez con un punto bajo en cada hueco que se forma en el borde. Bueno, aquí en el punto bajo también buscamos, o sea, en el último punto bajo también buscamos un punto bajo. Y luego lo que vamos a hacer es continuar con la siguiente vuelta directamente en el primer punto, sin hacer ninguna unión, directamente hacemos un punto bajo. Y otra vez continuamos con la siguiente vuelta de la misma manera. Es decir, vamos a tejer en circular solo recto cada punto hasta tener en total 16 vueltas. Ya estamos empezando la segunda vuelta, así que continuamos hasta tener las 16 vueltas. Bueno, si seguimos la línea donde hemos empezado la primera vuelta, la vuelta número 16 quedaría a esa altura más o menos. Pero lo que tenemos que hacer es continuar tejiendo hasta la mitad del monedero. Para ello vamos a plegar bien el monedero. Eso es a ojo, o sea que lo tenemos que hacer a ojo, pero hay que ser igualmente preciso al plegarlo. Y vamos a continuar tejiendo puntos bajos hasta la cadeneta aquí del medio. Así que continuamos. Bueno, comprobamos de que el punto está justo en medio del monedero al plegarlo, y lo que vamos a hacer es, vamos a sacar un poquito la cadeneta y vamos a pasar todo el ovillo por medio del monedero para poder dar la vuelta del monedero, ya que vamos a continuar con el monedero tejiéndolo por la parte al revés. Y lo que vamos a hacer es continuar uniendo las dos partes del monedero, pero buscando por este lado la mitad de la cadeneta por dentro, por el otro lado también la mitad de la cadeneta por dentro. Sacamos hilo y cerramos. La siguiente cadeneta aquí por la mitad y por este lado también por la mitad. Sacamos y cerramos. Llegamos hasta el final, cerramos aquí, vamos a cortar el hilo unos 10-15 centímetros para que nos dé el largo para poder esconder el hilo. Aseguramos y con una aguja vamos a esconder el hilo por medio de la costura. Damos la vuelta del monedero. Bueno, lo único que nos queda es poner el botón, y eso se hace un poco a ojo, midiendo la tapa sobre el resto del monedero, y así es como quedan los monederos. Espero que os hayan gustado, y cualquier duda que tengáis siempre podéis escribir en la página de Facebook, Instagram o los comentarios de YouTube, donde también os invito a suscribiros. Es gratis. ¡Hasta luego!